de acuerdo con la paralización por el fallo de una sala en Beni y una sala de Pando. Aseguraba de que para ellos esto era un golpe a la democracia y que interpondrían medidas cautelares porque creían que no se debía paralizar en su totalidad este proceso electoral que debía llevarse a cabo este 1 de diciembre. Sin embargo, recalcaba que el fallo de estas dos salas solo estaría afectando al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia. Consideramos que este es un golpe a la democracia, que no lo hemos visto en los últimos años. Nos preocupa de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo que realiza el órgano electoral, tanto a los electores como también a los candidatos. Por lo tanto, el día de mañana, como Tribunal Supremo Electoral, vamos a tener una sesión de sala plena para analizar los alcances y emitir un pronunciamiento como órgano electoral. No quisiéramos entender que este es un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales, producto de un amparo constitucional en el departamento de Pando. Ahí es importante mencionar, aclarar que este Tribunal Supremo Electoral no ha sido notificado, no hemos conocido la acción de amparo constitucional y mucho menos hemos conocido de manera formal ni en audiencia, mucho menos notificado en horas de la tarde de la decisión que habría tomado esta sala constitucional, que habría declarado desierta la elección para el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la audiencia del Beni, hemos escuchado la decisión de los miembros de la Sala Constitucional, que habrían declarado también desierta la elección para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y acá es importante mencionar lo siguiente: vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida cautelar a esta decisión porque no estamos de acuerdo. Creemos que la Sala Constitucional se ha extralimitado en el análisis y esperamos que quienes van a revisar estos fallos o quienes van a resolver las medidas cautelares que interpongamos puedan apegarse al principio de participación democrática y a esa participación que es el derecho sagrado que tienen los bolivianos de decidir con su voto. Estos fallos no afectarían a la elección del Tribunal Agroambiental ni del Consejo de la Magistratura, ¿no? Por lo tanto, el análisis que hará la sala plena es si corresponde continuar con el proceso electoral para estas dos instancias o alguna otra acción que corresponda. Muy temprano este miércoles, el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, también se hacía eco de la decisión de dos salas constitucionales en el país que paralizan todo este proceso de elección judicial que ya tenía incluso fecha para su realización el próximo 1 de diciembre. El defensor del pueblo ha advertido una situación muy peligrosa, dice él, además de la prolongación indefinida de funciones de autoridades judiciales, lo que limita, dijo, no solo el derecho político de los electores, sino también de los postulantes y profundiza una fragilidad de la democracia. Están orillando al país a salidas no democráticas. Conforme conoce la población, desde la anterior gestión, el proceso eleccionario judicial ha ido atravesando una serie de obstáculos con decenas de acciones constitucionales y que han provocado inicialmente una suspensión, luego se ha proseguido con este proceso para tener la noticia el día de ayer que las salas constitucionales de Beni y Pando nuevamente declaren desierto este proceso y provoquen la suspensión de este proceso eleccionario. Definitivamente es una situación muy peligrosa, hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales y hoy nuevamente estamos enfrentados a esta situación de la suspensión, en este caso incluso de la declaratoria de desierta. Nosotros en la fecha estamos enviando una nota al presidente del Tribunal Constitucional
para que adopte las medidas necesarias, tal cual lo han hecho en otras ocasiones, y tomen una decisión rápida, celera, oportuna en la revisión de estas dos resoluciones constitucionales. Es importante al Estado, a las autoridades competentes, dar una señal correcta a la población en sentido de que estas elecciones son posibles, en sentido de que un sistema democrático es posible y viable para la solución de cualquier conflictividad que se pueda presentar en nuestro país. Sin duda son no solamente los electores quienes podrían quedarse con los crespos hechos si es que este proceso se paraliza, sino que quizás los más perjudicados son los postulantes, aquellos que han logrado llegar a esa etapa en la que sus rostros estaban a punto de ser impresos en las papeletas. Uno de ellos es el ex vocal Israel Campero, quien además tuvo un cruce de palabras durísimo con el vocal Charles Mejía de Beni en la audiencia virtual del martes pasado. Hoy ha hablado y ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral no debe acatar este fallo, ni el emitido en Pando, ni el emitido en el departamento del Beni. Ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral en ninguno de los casos fue convocado como parte interesada y esto ya anula estas resoluciones. Jamás le había sido convocada, notificada al Tribunal Supremo Electoral. Este es un hecho que nos llama profundamente la atención, porque además de no saber en fondos cuáles son las determinaciones puntuales del Tribunal de Garantías de Pando, aparentemente se habría declarado desierta el proceso electoral para el Tribunal Supremo de Justicia. Si una persona no es convocada a una audiencia, jamás los efectos de esta decisión van a ser vinculantes a una tercera persona. Si el órgano electoral no ha sido convocado a una audiencia de acción de amparo constitucional, no tiene por qué los efectos de esta resolución afectar la actitud o la actividad del órgano electoral. Paralelamente, en la ciudad de El Beni, un tribunal de garantías extrañamente ha desarrollado a capa y espada una audiencia que bien pudo haber sido suspendida. Vuelvo sobre lo anterior. Hay más de 100 postulantes dentro de este proceso electoral. Todos estos postulantes debieron haber sido convocados a la audiencia de acción de amparo el día de ayer en la ciudad del Beni. Y es el ejemplo más grande de la arbitrariedad. El principio ese de preclusión no podía paralizar este proceso, doctor. Es sagrado el principio de preclusión. Señor periodista, usted ha dado en el clavo. No existe forma en el sistema electoral, no solo en el sistema electoral, pero ahora con mayor particularidad en el sistema electoral, debatir hechos que ya han precluido. Es una máxima que nuevamente el Tribunal de Garantías del Beni ha desconocido. El sistema de preclusión significa que se han cerrado etapas y no pueden volver a ser revisadas. Sin embargo, no descartamos acudir a todas las instancias y las vías. De La Paz hasta Sucre, donde dos candidatos hablaron también con nuestra compañera de trabajo, Carol Barroso. La candidata al Tribunal Constitucional y el candidato al Tribunal Supremo de Justicia indicaron de que estaban muy preocupados respecto a estas nefastas decisiones de quienes operan en la justicia hasta el momento. Porque incluso la autoridad judicial se ha atrevido a declarar incluso inconstitucional algunos artículos de la ley de convocatoria, a suspender las elecciones en dos instituciones, entonces, los cuales el demandante no pidió. El demandante solo pidió ser habilitado para participar en las elecciones en uno de los departamentos y a una de las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento del Beni. En ese sentido, hoy es importante que nuestras instituciones llamadas por ley actúen. Estos recursos van necesariamente en revisión al Tribunal Constitucional, pero esto tiene sus plazos y sus plazos son realmente dilatorios, son amplios. En ese sentido, lo que corresponde hoy es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en una actitud de heroísmo, de patriotismo, de resguardo a la Constitución y los derechos humanos de los bolivianos,
realice la revisión extraordinaria e inmediata de este recurso y reconduzca a derecho para que las elecciones judiciales continúen su curso, porque las elecciones judiciales con sus dificultades y aciertos, pero también están enmarcados en una ley que no ha sido declarada inconstitucional. Por los efectos de su decisión, señores vocales constitucionales, colegas, Bolivia, la sociedad boliviana exige seguridad jurídica. Hace más de un año no tenemos seguridad jurídica. ¿Se imagina usted, en caso de mantenerse estas decisiones, qué es lo que va a ocurrir a futuro? Estamos generando una inestabilidad institucional al Estado. Estamos generando un temor a la inversión. Organismos internacionales, ¿cómo nos van a ver como país? Entre tanto, el senador del Movimiento al Socialismo del ala evista, Leonardo Loza, ha observado lo que él califica como una supuesta mano negra del gobierno. Según el senador, ha dicho que detrás de la postergación, posible postergación de estas elecciones, estaría el Ejecutivo. Desde un principio, desde el año pasado habíamos denunciado de que aquí hay una mano negra desde el Poder Ejecutivo para perjudicar las elecciones judiciales en nuestro país. Creo que tenían muchos acuerdos, particularmente políticos, con los que se han prorrogado. Aunque tarde, considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Esto es una mano negra que viene del gobierno nacional para perjudicar, para violar la constitución política del Estado y no hacer que las elecciones judiciales en nuestro país se realicen con absoluta normalidad. Es una gran preocupación para el pueblo boliviano, es un atentado a la Constitución, a la democracia y al pueblo boliviano. Recalco una vez más por la mano negra que tiene el gobierno en este momento. Es capaz de quedarse no solo un año. Al señor Lucho Arce no le importa el pueblo, no le interesa la democracia, no le interesa la constitución política del Estado. Lo que le interesa es cómo blindar la mala gestión o la corrupción que se ha generado al interior de su gobierno. Seguramente por esas y otras circunstancias políticas, el señor Lucho Arce instruye, ¿no?, para que las elecciones judiciales en nuestro país una vez más se posterguen o llegue a su fracaso. No solo coloca en riesgo las elecciones generales en nuestro país, coloca en riesgo a todo un pueblo en su conjunto, coloca en peligro y en riesgo a nuestra democracia, a nuestra constitución política del Estado boliviano. Por eso lamento tener este tipo de gobierno que no respete al pueblo, que no respete a la democracia y que por supuesto que no respete al pueblo boliviano. Algo está pasando en el ordenamiento jurídico y en las decisiones que se están adoptando. En términos coloquiales parece ser toda una chacota jurídica, pero no, el tema es demasiado serio. Se informaba el martes sobre 2 acciones que paralizan, en tanto sean subsanados, todo el proceso de preselección o todo el proceso de elección judicial ya en curso, cuando los vocales dijeron que ya tenían listas las fotos de los postulantes para que sean impresas en las papeletas. Esto sucedió el martes. Hoy miércoles, hace instantes nada más, un tribunal del Departamento de La Paz, más propiamente del municipio del Alto, ha decidido ordenar una medida cautelar. Claro, ¿qué es una medida cautelar? En otros términos, hay una orden que se contrapone a las otras 2 emitidas en Beni y en Pando. La pregunta es, ¿qué harán los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Este es el documento oficial, un término con muchos términos jurídicos, que en pocas palabras le dice al Tribunal Supremo y a sus vocales que pueden seguir con todo el proceso de elecciones judiciales. Es la instructiva, es la orden. Este recurso fue planteado por Esteban Alavi, que es un dirigente intercultural, que incluso en el documento oficial se acredita como un delegado de la Central Obrera Boliviana por el departamento de Santa Cruz. En esta resolución de esta sala se ordena, y léase allí con negrilla y subrayado, la prosecución, que quiere decir la continuidad
del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral para las elecciones de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental y los miembros del Consejo de la Magistratura y las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. Es la Sala Constitucional Tercera la que ha emitido o ha concedido, es el término, la solicitud de una medida cautelar que instruye u ordena a los vocales electorales continuar con todo este proceso de cara a las elecciones del próximo 1 de diciembre. Las preguntas son muchas, la respuesta seguramente la dará durante esta jornada la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Y básicamente lo que hay que preguntarse es, en materia jurídica, ¿qué ordena la ley cuando hay dos resoluciones que ordenan paralizar el proceso hasta que se subsanen observaciones, o si los vocales deben hacer caso a esta otra orden de un tribunal alteño que les ordena proseguir con todo el proceso y que esta elección no se vea amenazada bajo ninguna circunstancia? ¿Cuál se antepone a cuál? La verdad es que esto ya parece una cosa de locos. Lo cierto es que, mientras tanto, los magistrados prorrogados parece que no tienen fecha para irse a sus casas. La ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, mira con mucha cautela el rato que están pasando sus colegas de la Sala Plena y advierte incluso que las elecciones generales podrían estar en riesgo. Y es que básicamente dice ella que hay un tema de suprapoderes del que todo el mundo está hablando. Lo que está sucediendo ahora mismo en las salas constitucionales parece anteponerse a la misma constitución política del Estado, y hasta que estas resoluciones van en revisión a Sucre, pues pueden pasar meses, incluso años, y mientras tanto hay situaciones como estas que no pueden esperar. Ha dicho que sin duda sus colegas tienen una decisión muy difícil por asumir en estos momentos. Primero, deben decidir si, bajo el principio de preclusión del que todos hablan, llevan adelante esta elección judicial, ahora también amparados en esta resolución de un juez del Alto, o deciden hacer caso a lo que ha ordenado dos salas en Beni y Pando, violando el derecho político de los electores, de los postulantes, pero además siendo pasibles a un proceso por daño económico al Estado de más de 50 millones de bolivianos. Escuchemos qué es lo que decía la ex vocal, quien ha alertado que bajo esta circunstancia no sería nada extraño que las mismas elecciones generales de agosto del año próximo podrían estar en peligro. Situación muy crítica en la que en este momento el Tribunal Supremo Electoral se encuentra. Por un lado está el hecho de que las elecciones judiciales no deben pararse por ningún motivo, y eso lo manda la ley, pero por otro lado también está la sentencia constitucional de la Sala Constitucional de ayer. De acuerdo a la Constitución Política del Estado y al Código de Procedimiento Constitucional, pues las sentencias de los jueces y los vocales judiciales son de cumplimiento obligatorio. Por eso en este momento decimos que el Tribunal Supremo Electoral está en un momento crítico de tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer caso a la sentencia constitucional y va a parar las elecciones judiciales, o bien va a continuar con las elecciones judiciales solamente para dos instituciones como es el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura? Entonces tendrán que decidirlo los vocales y tendrán que comunicarlo de manera inmediata para no tener en la incertidumbre a la ciudadanía, porque en este caso se estarían vulnerando derechos políticos de los ciudadanos que tenemos el derecho político de elegir a nuestras autoridades, en este caso autoridades judiciales, y también está el derecho de los candidatos, ¿no? No puede sobreponerse un derecho individual sobre los derechos colectivos del resto de la gente. Entonces tienen que entender las autoridades esta situación y esperemos que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral tome las mejores decisiones posibles. Puede haber incumplimiento de deberes, tanto para la Asamblea Legislativa, que ha llevado adelante la primera fase de las elecciones judiciales con la elección de los candidatos, y podría existir incumplimiento de deberes de parte del Tribunal Supremo Electoral, que no ha verificado la lista de las y los candidatos que ha sido remitida por la Asamblea Legislativa. Y tenemos estos conflictos que podría generar un daño económico al Estado de alrededor de 50 millones de bolivianos, o tal vez un poco más. ¿Y quiénes se van a hacer responsables de este daño económico? Tienen que ser
tienen que ser los que han incurrido en estos errores. A mí me preocupa el hecho de que a partir de este antecedente que se ha perpetrado ayer, en las elecciones nacionales podrían haber situaciones similares y podrían paralizar un proceso electoral de alcance nacional donde los bolivianos tenemos que elegir a nuestras autoridades del órgano ejecutivo, como es presidente, vicepresidente, diputados y senadores, y eso implicaría una posible prórroga inclusive de las autoridades que en este momento están en funciones. Que el órgano judicial se ha convertido en un suprapoder que obliga al órgano electoral a determinados actos que no, a veces que no están en el marco de la norma. Inclusive es contigo. Inclusivo